Estimado Aldo, bueno, gracias por el pase. No sé si logran copiarme. Perfectamente, ingeniero, perfectamente. Gracias. Ante todo, buenas noches, estimados empresarios. Felicito, ¿no? La puntualidad que ustedes tienen para poder asistir justamente a nuestra última sección, en la sección número 5, que trata, pues, ¿no? Del tema de suma importancia, ¿no? Que va a ser para ustedes, desde mi punto de vista técnica, ¿no? Es un tema de trascendencia, ¿no? El tema de producción, el tema de costos que han podido ver anteriormente, ¿no? Han podido ver tema de buenas prácticas productivas, ¿no? El tema de proceso productivo de bota por seguir y calzado corto. Pero a la vez implica, pues, no tener ciertos criterios en un tema clave en la producción, que es el tema de mantenimiento de las máquinas aparadoras de una aguja a dos agujas, la máquina zigzag, la máquina ribeteadora, la máquina de desbaste, porque tener operativa en nuestras máquinas, nuestros equipos de trabajo, nos facilita, nos garantiza, pues, tener los tiempos de entrega en tiempos no establecidos y no tener demoras innecesarias justamente por un tema de esta naturaleza, ¿no? Básicamente el curso de hoy, de la última sección número 5, va a tratar de esos puntos, ¿no? Estamos tocando el tema de mantenimiento de maquinaria de corte aparado y a la vez también se le va a dar las indicaciones del acondicionamiento de seguridad y salud en el trabajo según el requerimiento del núcleo ejecutor. Para aquellas MIPES que van a tener la oportunidad de postular en esta convocatoria que se viene, bueno, que ya se dio, ¿no? Ya está dando, y esta semana creo, si no me equivoco, es la fecha límite de entrega de expedientes. Y ahí yo, desde experiencias previas a anteriores años, les podría dar algunos alcances, ¿no? Algunos tips, ¿no? Para pasar con éxito en las verificaciones de maquinaria, el tema de ambiente, ¿no? Vamos a tocar esos puntos. Me gustaría que la clase también sea participativa, alguna duda o no tengan en cuenta claro, pues pregunten con toda confianza, ¿no? Estamos todos para aprender de todas maneras, ¿no? Nadie tiene el conocimiento completo. Bueno, para dar inicio a nuestro curso, primero vamos a dar, ¿no? Vamos a definir algunos puntos, por qué es tan importante el tema de mantenimiento de las máquinas de corte aparado. Entre ellos nosotros, ¿no? Definimos que en un punto enérgico es que te va a garantizar, ¿no? Al tener un mantenimiento eh, correcto, un mantenimiento al día de equipos y maquinarias, pues te garantiza que todos tus equipos funcionen al 100% y no tengas percances durante tu producción. También te va a permitir detectar a tiempo problemas futuros, ¿no? En temas de desgaste de piezas o algunas fallas prematuras, ¿no? Haciendo el seguimiento adecuado a nuestros equipos, nosotros podemos predecir, ¿no? Podemos detectar qué componentes ya tienen desgastes o qué componentes van a presentar fallas a futuro, ¿no? También podremos nosotros tener la importancia de la reducción de reparaciones y costos innecesarios. Claro que sí, porque al tener nuestro equipo al día, nosotros vamos a tener unos ahorros significativos en el tema de costos innecesarios, porque al fallar la máquina de manera consecutiva genera pues no mayor asistencia a ello y en este caso no la solicitud de los técnicos especialistas. ¿No? Puede ser una o dos veces a la semana, pero eso es un costo significativo para algunas empresas, ¿no? Y justamente hay que evitar esos puntos. También nos va a permitir realizar el cumplimiento de tiempos de producción. Esto implica, pues, ¿no? Tener mis equipos operativos, mi maquinaria. Me va a permitir justamente, ¿no? Con mis clientes, ¿no? Hacer mis entregas a tiempo y no tener algún percance y generar alguna, ¿no? O posibles multas o posibles sanciones, ¿no? Y también un punto importante es la satisfacción del personal, ¿no? Que trabaja de manera tranquila, ¿no? No está renegando, no estamos en una situación de estrés, porque no sé si ustedes han podido, ¿no? Contemplar o tener una visión más empática con sus trabajadores, ¿no? Que cuando su máquina empieza a fallar tienen una sensación de querer abandonar, de querer irse, ¿no? En cambio, cuando su máquina está 100% operativa, trabajan tranquilos, le ponen voluntad, se quedan hasta tarde y hay compromiso también con el trabajo, ¿no? Eso es un factor importantísimo de poder
asistirlos a los trabajadores y que puedan contar con equipos y maquinarias, ¿no? En un buen estado, que no tengan fallas, ¿no? Y lo otro también que te garantiza, pues, una producción continua, ¿no? Y que no te va a tener paradas innecesarias. Y la eliminación de tiempos muertos, claro que sí. Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Con un buen mantenimiento? Lo que se va a lograr es aumentar la vida útil del equipo, ¿no? En este caso, netamente en lo que es en la industria de calzado, ¿no? Contamos con las máquinas aparadoras, con la máquina en corte, tenemos máquinas devastadoras, troqueladoras, con formada punta, talón, etcétera, ¿no? Toda la maquinaria que implica en el proceso de producción de un calzado, ¿no? Básicamente en esta oportunidad les voy a hablar, ¿no? Un enfoque directo a lo que es el área de corte y aparado. Otra ventaja que nosotros vamos a tener es, pues, ¿no? Disminuir el uso de repuestos y recambios. Esto implica, pues, al realizar tal vez calibraciones incorrectas, ¿no? Calibraciones que no son adecuados, pues genera desgaste de piezas prematuros. Es importante tener los parámetros, las medidas, ¿no? Establecidas y cumplirla con ellas. Y lo otro es, pues, minimizar el riesgo de avería. Esto implica, pues, que no tengamos paros innecesarios en nuestra producción. Y lo más importante, un buen mantenimiento aumenta la productividad de la máquina, por supuesto, porque al adquirir un empresario, un equipo, una maquinaria, siempre está alerta, siempre está pendiente de que su maquinaria no vaya a fallar, pues, ¿no? En un tiempo muy corto, pero eso implica, pues, también tener un control, tener un registro, ¿no? De cómo se está usando la máquina, qué de parte mía, yo como empresario, qué estoy poniendo, ¿no? Tal vez estoy poniendo al día en tema de lubricación, en tema de grasa, en tema de limpieza, que es fundamental porque tener mantenimiento significa, bueno, es que hay que tener nuestro equipo de maquinarias en buen estado de conservación. Bueno, en el tema de mantenimiento general de las máquinas aparadoras zigzag, vamos a tocar un punto fundamental, un punto clave, ¿no? Que es el tema de la limpieza. Pues algunos pues dirán, pues, ¿no? Que eso no es tan importante. Por supuesto que es muy importante porque toda situación pues ingresa por la primera percepción que uno va a tener, ¿no? Es muy diferente trabajar en un ambiente lleno de suciedad, lleno de pegamentos, lleno de cosas innecesarias, que trabajar en un ambiente limpio, ordenado, tu máquina limpia, la mesa de trabajo limpio. Entonces yo recomiendo, pues, ¿no? Que este hábito de limpieza de máquina tiene que ser, no... eh, determinada por el empresario a sus trabajadores, ¿no? Como un hábito una costumbre para que ellos cada final de jornada laboral, 10 minutos antes o 5 minutos antes, tomen esa acción de realizar la limpieza general de su área de trabajo. Y en implicancia, la maquinaria que usan, pues, ¿no? Muchas veces, o se ve también, también teniendo experiencia en trabajar en otras empresas, sucede que toca el timbre o es la hora de salida, el personal inmediatamente ¿no? Sale despavorido, quiere irse rápido, pero se olvida, pues, ¿no? De por lo menos asistir a su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente la limpieza de la máquina, de equipos que ustedes tengan en su empresa, tiene que ser un hábito y la limpieza tiene que ser diaria, ¿no? Por lo menos utilizar en un tema de un trapo industrial, una benzina, y en este caso pongo una espátula porque a veces en el día a día, en el trabajo, se suele, pues, ensuciar la mesa de trabajo y con una benzina trapo no sale, ¿no? Pero usamos un tema de espátula por quitar y eliminar cualquier suciedad, ¿no? Porque al no eliminarlo, la suciedad de manera correcta, pues eso con el tiempo se prolonga, va aumentando poco a poco y la máquina de lo que era un color, ¿no? Gris ya se convierte en un color marrón, ¿no? Ya cambia de color, ya cambia de tonalidad, básicamente por un tema de limpieza. Entonces, no es que la máquina sea vieja, sino que el hábito fundamental de la limpieza no se ha hecho de manera correcta, ¿no? Bueno,
Continuando con nuestra exposición, pues vamos a también tocar el punto de las evaluaciones de los puntos críticos, ¿no? Como es el garfio, portaagujas, agujas, hilos, conjunto de tensión, presión de ruleta, prensatela, tensión de faja, motor. ¿Por qué indico estos puntos claves? Porque son puntos enérgicos donde que uno tiene que tener mayor énfasis, aparte de la limpieza general que acabo de indicarlos, hay que tener bastante énfasis en estos detalles, ¿no? Que son fundamentales, básicamente en el punto que les voy a indicar con mi puntero. A ver, no sé si logran verlo. ¿Se logra ver mi puntero rojo? A ver, coméntenme. ¿Sí? Aldo, ¿me puedes apoyar? Bueno, indicarles que Se como... ve, ¿Sí? ¿Se logra sí se ver? ve bien. Ya, Sí, perfecto. Indicarles que en esta parte, ¿no? En una máquina aparadora poste específicamente, ¿no? Es un punto de mayor trascendencia, un punto de mayor cuidado, ¿no? Porque en toda la máquina comprende el tema de la formación de puntada en el lanzado de garfio aguja, ¿no? Es exactamente en este punto. En este punto hay que tener bastante cuidado, ¿no? El tema de inspección rutinaria del tema, el tema del garfio, sonidos, algunos desgastes prematuros, ¿no? Hay que detectar el porqué. No basta con limpiarlo también, sino también ya hay que ir un poquito más allá. Justamente esta clase es para eso, para ustedes darles una asistencia, ¿no? Más específica, más técnica, ¿no? Para que ustedes puedan tener mayor cuidado y saber evaluar estos componentes, ¿no? Que es clave para su producción. Bueno, como ya les había indicado en la primera etapa, si nosotros tenemos nuestros componentes, ¿no? De manera, cuidamos, ¿no? Evaluamos de manera correcta, pues la vida que se va a establecer de los componentes va a ser mayor. Generalmente, ¿no? El uso del, por ejemplo, del garfio, su uso habitual es de un año, pero muchas veces he visto que algunas empresas a los 3 meses, 2 meses o 5 o 6 meses exagerando ya lo están cambiando. Ya. Eso es incorrecto, porque eso, hacer los cambios de los repuestos prematuros genera mayor desgaste e inversión para la empresa. Entonces, ¿qué situaciones o qué elementos debemos tener en cuenta y cómo evaluarlos, ¿no? Por ejemplo, una de las recomendaciones que les voy a dar siempre es revisen la punta del garfio. ¿Por qué? Porque eso te da a ti una sensación, una evaluación rápida de cómo se está comportando ese elemento, ¿no? Esa pieza que es clave para la formación de puntada. ¿Y cómo se evalúa o cómo se revisa? Pues se pasa la uña, ¿no? De dedo grande, se pasa y que no te genera ningún raspón, nada, sino la punta tiene que estar intacta. Y si ustedes detectan, ¿no? Un tema que está un poquito quiñado o tiene viruta, significa que está haciendo un mal contacto con una mala, ¿no? Tal vez hay un contacto cero con respecto a la aguja, se lo está llevando, ¿no? Tal vez la aguja no se rompe, pero genera mayor desgaste de la punta. Entonces, al perder la punta, el tamaño, obviamente que ese garfio, por más que se recarrible, se podría recalibrar la máquina, pero ya te genera, pues, no una calibración fuera de medida, pues, no, ya no es como tener un garfio nuevo. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y no solo eso, pues, sino también hay que ver el tema de la canastilla, ¿no? Que no se meta ningún tipo de restos de hilo o virutas de cuero. Siempre en cada jornada yo recomiendo, pues no, por lo menos 2 veces al día hay que sopletearlo esta zona, hay que sopletearlo, pues, si no contamos con aire en algunos talleres, pues podemos usar un tipo de brochas o pinzas para retirar todos los elementos ajenos que no pertenecen a este sistema, ¿no? Y también a la vez hay que revisar la presión de ruleta, el desgaste, hay que tener bastante cuidado con ese punto. Y desde luego también el tema de la aguja. A cada jornada laboral yo recomiendo revisar la aguja. A veces suele pasar que la aguja tiende a doblarse, ¿no? Y a veces el operario no tiene cuidado y simplemente empieza a trabajar. Pero ese doblez o ese fleteo de aguja pues te va a generar también, ¿no? Que el trabajo sea incorrecto, ¿no? Salga distorsionado o te genere desgaste de punta, ¿no? Del garfio. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo va enlazado uno con otro. También hay que tener cuidado y análisis también cada cierto tiempo, ¿no? O cada quincenal o cada mes. Revisar este guía hilo es importante porque el hilo, al ser un material de nylon, tiende a cortarlo, a hacer un canal, ¿no? Un canal por acá.
y a veces se genera rotura de hilo cada rato, ¿no? Entonces a veces cuando no tenemos un análisis más específico, pues decimos que no rompe hilo demasiado la máquina y de frente se ponen a regular o de frente no cambian de gas, entonces a veces un elemento pequeño genera fallas mayores y también es un punto enérgico de evaluación. Del mismo modo, también recomiendo, pues, ¿no? El tema de el tornillo de sujeción de aguja, también tiene que siempre estar presente y estar evaluándolo, porque a veces el operario no cambia o no genera un cambio correcto de su aguja y a veces lo trabajo con cualquier tipo de destornillador y genera acá abertura o desgaste del tornillo, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Si vemos que ya está demasiado desgastado, es mejor cambiarlo a tiempo, porque implica que pues no, si está demasiado gastado, el operario va a demorar en colocar su aguja, no va a poder centrarlo bien. Y, no, y tiempo es lo que debemos ganar, ¿no? Lo que ustedes deben ganar como empresarios. Otro punto que me gustaría mencionarles también es el tema del resorte, ¿no? El resorte de tensión principal. Que este resorte no es un resorte eterno, ¿no? Tiene su ciclo de vida también. Entonces, ¿yo cómo evalúo si ese resorte ya venció o aún está, ¿no? Para poder usarlo? Simplemente lo retiro la tuerca de sujeción o la tuerca de presión, lo retiro y evalúo el resorte de afuera, ¿no? Hago unas ligeras presiones y si mi resorte responde a una presión fuerte, significa que aún se puede usar, pero si cuando yo hago la presión manual, el resorte responde a una presión débil, significa que ya está vencido, ¿ya? Recuerden que esta presión de acá tiene que ser una presión un poco fuerte, ¿no? Justamente este resorte, ¿no? Es el componente principal para la formación correcta de las puntadas, para el correcto calibración de puntada. Del mismo modo, también hay que revisar los guía hilos, los otros guía hilos, ¿no? El recuperador de hilo, la guía de hilo acá, la intermedia, la aguja que ya les he comentado. Del mismo modo, también hay que revisar la faja del motor. Esta faja también tiene un ciclo de vida, no es una faja que lo vas a usar para todo el tiempo, ¿no? Si tienes una producción continua, diaria, de 8 horas, 10 horas de trabajo, generalmente las fajas suelen durarte un promedio, ¿no? Se establece un promedio según el fabricante, un promedio de 10 a 12 meses. Y de ahí, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que se estira la faja. Al estirarse, la faja ya no genera una buena fricción, una buena transmisión. Entonces la máquina empieza a patinar o se frena, no avanza. Entonces no es que la máquina está mal, sino que a veces el tema de la presión de la faja, la transmisión es incorrecta. ¿Y cómo evalúo eso? Simplemente presionando en el punto donde indica la flecha amarilla, hacer una pequeña flexión, generalmente de 1 centímetro a 1,5 o máximo hasta 2 centímetros. Si estás dentro de ese rango, significa que esa faja está correcta también. Pero si ya estás superior a 2, 2,5 o 3, esa faja ya se elongó demasiado, ¿no? En una instancia, ¿no? Hasta comprar una nueva faja, lo que podría hacer es, ¿no? Aflojar estos tornillos de acá y bajarlo un poquito el motor para poder asegurar la tensión. ¿No? O hacer el cambio respectivo, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a la evaluación de componentes principales que el operario tranquilamente podría hacerlo. Entonces, ustedes bajo esta capacitación, bajo ¿no? especialización técnica que estamos dando, ustedes transmitan ese conocimiento para que ellos también tengan en cuenta. El otro punto enérgico y clave en tener un mantenimiento correcto en nuestras máquinas es el tema de lubricación y engrase. ¿De qué puntos? De los puntos que estamos señalando con la flecha roja, ¿no? Son puntos claves que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, como especialista en temas de gestión de mantenimiento, yo recomiendo, pues, ¿no? En el tema del garfio, por lo menos, hay que lubricarlo 2 veces al día, ¿no? ¿Con qué? Con un aceite textil grado 16 o grado 22, ¿no? Eso en tema jornada al inicio del trabajo y otro puede ser al mediodía, ¿no? ¿Por qué? Porque como este componente trabaja a altas revoluciones, genera calor y el calor genera desgaste, ¿no? Entonces, si nosotros no lubricamos de manera correcta, pues los componentes de la canastilla empiezan a sonar, ¿no? Y empieza a tener bastante, ya no está fijo, pues, ¿no? En la canaleta del garfio, sino ya empieza a tener movimientos extraños y eso también le genera salto de puntada, sonidos raros, ¿no? Y yo recomiendo, pues, lubricar esa zona.
Y también a la vez también les recomiendo el tema, ¿no? En este caso ya en la parte interna de la máquina vamos a encontrar los piñones cónicos, ¿no? Transmisión, lo que da movimiento al garfio. Ahí se echa el tema de una grasa de litio de multiuso, ¿no? Puede ser la marca Bistoni o un SKF, ¿no? ¿Qué código o qué tipo de grasa? Pues basta y sobra con una grasa de EP -2. También pueden usar otro tipo de grasa, ¿no? A veces son de alto impacto, no hay ningún problema, porque acá lo que básicamente se requiere es que el contacto entre los piñones, ¿no? Siempre haya una película, por lo menos, de grasa. ¿Para qué? Para que no genere fricción. Entonces, al echar el elemento de lubricación y engrase, va a garantizar que esos componentes pues tengan una vida larga, bueno, una vida prolongada y no tengamos un cambio prematuro. Y del mismo modo también, ¿no? No solamente hay que lubricar esos componentes, en la parte superior de la máquina vamos a ver algunos agujeros. Esos agujeros justamente es para un tema de lubricación, para aquellos que no tenían conocimiento de eso. Es para un tema de lubricación. Entonces, ¿cada qué tiempo debo lubricar en esa zona? Pues que se recomienda cada 15 días. ¿Cuántas gotas? Un promedio de 4 o 5 gotas de aceite, ¿no? Siempre hay que echarlo a esa zona para poder tener ¿no? la suavidad de la máquina, porque si no echamos aceite a esas zonas, con el tiempo va a generar, pues, ¿no? Destrabamiento, ¿no? Va a generar fricción y la máquina empieza a ponerse dura, pues, ¿no? Ya no está una máquina suave. Y a la vez genera mayor desgaste, ¿no? Un desgaste ya interno, ya, por un tema solamente por no haber lubricado de manera correcta. Y también a la vez, aprovecho la imagen, acá en la parte de la tapa, ¿no? Se retira esta tapa de acá y también a la vez y ahí hay que echar dos elementos, ¿no? Tanto aceite como grasa, ¿no? Grasa en el tema de los rachis y en la barra de aguja solamente diría el tema de aceite. ¿Hasta ahí alguna consulta o todo está claro, estimados? Me gustaría escuchar sus opiniones. Héctor Isaac nos pregunta, ¿no? Dice, ¿cada qué tiempo se debe hacer el mantenimiento de la máquina aparadora y zigzag? Eh, Excelente pregunta, Héctor Isaac. He recomendado, ¿no? Hacer los mantenimientos generales comenzando o partiendo, ¿no? De un tema de mantenimiento rutinario, que es el tema de la limpieza. Al hacer tan solo la limpieza de la máquina, ya es un mantenimiento. Es un mantenimiento de tipo rutinario. Ahora, si aplicamos un mantenimiento no planificado, que es un mantenimiento preventivo, se debe realizar, como estoy indicando en las imágenes, por ejemplo, el tema de la evaluación de los componentes, lo puedes evaluar semanal, ¿no? Cada 15 días, y los elementos de engrase o aplicación del aceite, ahí estoy indicando, ¿no? Las frecuencias, cada 2 días, cada 15 días. Entonces, eso sería para ti, para que tengas un mejor control, ¿no? De tus máquinas, con el fin de que esas máquinas, herramientas, te garanticen, pues, ¿no? Te garanticen el adecuado funcionamiento y no tengas problemas en tu producción. ¿Alguna otra consulta de algún participante o seguimos? Coméntenme a ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, creo que no hay preguntas. Continuamos entonces. De igual forma, también quiero tocarles el punto del tema del enhebrado de la máquina. Algunos se sorprenderán por qué ese tema, ¿no? Básicamente es un tema de recordatorio, porque he tenido la experiencia, ¿no? En anteriores trabajos que algunos no operarios suelen hacer la limpieza de la máquina que es correcta, pero al realizarlo el sopleteo de las máquinas, ¿no? Generan que el enhebrado se mueva, tiende a pasar por detrás del disco y al día siguiente se acercan, empiezan a hacer su trabajo rutina, pero no se percatan por un tema de cómo está la tensión, ¿no? Simplemente ya a veces algunos se dan cuenta a plan de mediodía, ya para irse al almuerzo o hasta que alguien viene a revisar su producción y de repente la tensión, ¿no? De la aguja está suelta, ¿no? Entonces es importante revisar, ¿no? Revisar, ¿no? Antes de inicio de trabajo siempre hay que revisar cómo está el enhebrado, cómo está la tensión de la máquina. Todos los días, eso ya tiene que ser un hábito ya. Y eso hay que transmitírselo a los operarios para que ellos evalúen, ¿no? En un pequeño retazo ¿no?
puede ser una pieza pequeña de cuero o parte textil que estén trabajando, siempre tienen que hacer la evaluación de la tensión. Más adelante les voy a explicar cómo tienen que hacer los ajustes necesarios o la tensión correcta. Pero es importante que ustedes transmitan a sus trabajadores, ¿no? A sus colaboradores, que este punto es punto, ¿no? de enérgico y de importancia, porque de eso garantiza la calidad de tu trabajo. Imagínate que hasta mediodía te dejas parado, pues no, qué sé yo, si trabajas por serie, pues, un promedio de un trabajo significativo, y volver a coser, descoser eso, pues implica pérdida de tiempo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Joel ya levantó la mano. Sí, adelante, Joel, te escucho. Profesor, profesor, ¿Me buenas noches. escuchas? Buenas noches. ¿Aló? Sí, Joel, te escucho. Sí, ¿me escucha, profesor? Buenas noches. Sí, te escucho un poquito lejos. A ver, acércate un poquito a tu micro. Ahora, profesor. Ahora sí, ahora sí. Profesor, una preguntita. La máquina, ¿qué código de puntada, la máquina paradora de una sola aguja? Hay un ruido ahí, hay un ruido que realmente no me concentra hacer la pregunta realmente. El código de la máquina, la máquina Estimado para... Clever, te sugiero escríbelo al chat para mejor entendernos de manera correcta. Escríbelo, tu audio no está correcto. Te sugiero que escribas al chat, por favor. Al chat. Ya, Joel levantó la mano. Joel, te escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesor? Ahora sí, ahora sí. La pregunta es, la máquina paradora de punta de una aguja, ¿qué código de puntadas nos da? Definitivamente no logro entenderte. Hay bastante interferencia en tu audio. Por favor, Joel, escríbeme al chat para poder tomar tu pregunta. No te escucho bien. Por favor, al chat. Bueno, nos pregunta segundo Leonidas. Buenas noches, una consulta. Mi máquina solo se aumenta de puntada. Generalmente ese problema sucede, estimado segundo, por el tema de arrastre, ¿no? Uno de los aspectos puede ser que el tema del tiempo de transporte de material esté incorrecta, esté desfasada, ¿no? Por eso se genera, tiende a aumentar la puntada o disminuir. Pero mi consulta para ti sería, segundo, si ese incremento de puntada es en costuras lineales o en costura de curva. No sé si me puedes responder eso. ¿En qué o en ambos te sucede ese problema? Bueno, espero que segundo no responda, pero igual también te puede acotar ahí un tema de presión ¿no? de ruleta también tienes que evaluar. Justamente acá te voy a explicar cómo tienes que hacer esa situación, ¿no? Cuando tengas una, una situación de que a veces cuando estás haciendo tu aparado, tiende a generarte, ¿no? Como comúnmente llamamos, patina, pues, ¿no? Patina el material, no avanza. Eso es un aspecto, ¿no? La altura del peine o la presión de la ruleta es incorrecta. Por eso genera el tema de que patina, que no, la máquina no avanza. A ver. Y también de tema de capacitación, también me gustaría compartirles la información, ¿no? La correcta selección de agujas. A ver, ahí tenemos la pregunta al chat, un momentito. Héctor Isaac Cueva, ¿cómo sé que mi máquina tiene buena tensión? Permíteme responderte, acá dos diapositivas más tengo justamente te voy a explicar de manera no técnica, ¿no? Los correctos mecanismos, los correctos
ajustes que tú debes realizar para tener una tensión correcta. Por favor. César Lacerna nos pregunta, ¿en qué momento realizas la lubricación al inicio o al final de jornada? Se recomienda, estimado César, se recomienda, ¿no? Por recomendación, la lubricación básicamente es constante, aquí hay un pero si tú, digamos, empiezas a lubricar de manera constante, puedes tener la tendencia de a veces manchar el material, ¿no? Otra vez si trabajas con un tipo malla o un tipo textil o un cuero, ¿no? Tal vez un cuero blanco, puedes tener o manchar el hilo mismo. Por eso yo recomiendo realizar la lubricación al inicio de jornada y al mediodía. Pero después de hacer esa lubricación siempre hay que hacer un pequeño, no, costuras en unas piezas ajenas a lo que estamos trabajando para que justamente absorba el tema de exceso de aceite. Pero cuando yo digo lubricación de componente de Garfield, no me refiero a que usted lo bañe, por favor. Simplemente hay que saber aplicarlo. ¿Dónde aplicamos? Pues en la guía de la canaleta de la canastilla. ¿Y dónde más? Un poco más abajo, donde está la ruleta, o también en el mismo eje de la conexión del garfio. En esos aspectos, en esos componentes, se debe hacer la lubricación. No es echarlo un montón de aceite. Son aceites puntuales, pues básicamente para reducir la fricción de los componentes, ¿no? Y evitar el desgaste prematuro. Bueno, como les comentaba, también me gustaría compartirles la información, ¿no? Cómo hacer una correcta selección de aguja, porque a veces nosotros tenemos la costumbre de ir ¿no? A Caquetá o cualquier tienda y de repente compramos las agujas bueno, que nos disponga el de la tienda, ¿no? Simplemente vamos y dame el número 12, el número 16, número 18, pero nunca nos hemos tomado la molestia habrán otro tipo de agujas con unas puntas especiales para el tipo de trabajo, ¿no? Justamente acá les voy a dar algunos alcances para que ustedes tengan en cuenta, porque ahí en el mercado hay ciertas variedades de agujas con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, específicamente para el trabajo de bota Borsegui, yo recomiendo usar el tipo de punta cortante. ¿Por qué? Porque al utilizar este tipo de punta cortante de aguja, nosotros vamos a evitar el tema de sobreesfuerzo de la máquina, ¿no? Sobreesfuerzo. Generalmente en las máquinas, no sé si algunos tienen las máquinas electrónicas, ¿no? Cuando ustedes trabajan con un tipo de punta, por ejemplo, generalmente ustedes están acostumbrados a trabajar con la punta R, ¿no? Que es esta de acá. A veces he visto en muchos casos que la mayoría se compran la punta R, número 18, 19 para bota por seguir, de alguna forma u otra te puede trabajar, nadie lo niega, pero ¿qué estás generando ahí? Estás generando un sobreesfuerzo a la máquina. Para que eso no te genere y puedas tener, no, para que la máquina pueda trabajar de manera normal, ¿no? No genere sobreesfuerzo al motor, no genere recalentamiento, ¿no? No generes un trabajo forzado a la máquina. Y recomiendo, pues, no usar este tipo de puntas, ¿no? Que es la punta LR y la punta diamante, ¿no? ¿Por qué? Porque son puntas cortantes. Recuerda que ustedes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar la bota Borsegui en un elemento, ¿no? En una operación del cerrado de laterales, tenemos pues tenemos la unión de 4 piezas, ¿no? Que es el cuero capellada, cuero talón, tenemos la lona y tenemos el forro. Y generalmente cuando justo pasa por esa zona, la máquina tiende a romper aguja, tiende a saltar puntada, o la máquina simplemente se planta. Porque también no estamos nosotros ayudando con el tema del corte, con el tema de la penetración no focalizada, con el tema respecto a la aguja. En cambio, cuando usamos este tipo de agujas, ¿no? El pase en esos elementos o en esas operaciones va a ayudar a la máquina y no va a generar ningún sufrimiento, no va a generar ningún esfuerzo innecesario, solamente por la selección adecuada de la aguja. Ahora, para un tema de materiales, ¿no? Materiales livianos, materiales blandos, ¿no? Como es un tema de textil o qué sé yo, con guante, ustedes pueden optar por usar un tema de la punta R. La punta R, que es una punta redonda, que es recomendado para este tipo de materiales, ¿no? Y con este tipo de materiales tu máquina no va a tener un comportamiento extraño, al contrario, va a trabajar de manera correcta. Para aquellos que trabajan, por ejemplo, en este caso puntual, ¿no? Que es el calzado corto Corfan,
lo recomendable es la punta tipo R. Y para lo que van a trabajar bota Borsegui, los recomiendo que usen las puntas cortantes, ¿no? LR o punta diamante, ¿no? Bueno, acá les voy a dar algunos alcances puntuales, ¿no? De qué aguja usar, qué código y para qué tipo de trabajo. Me estoy basando en este caso, ¿no? Ejemplo puntual, ¿no? El tema de calzado corto y bota Borsegui. Para el calzado corto yo recomiendo usar el código DP x 5, número 12 o número 14. Tipo de punta, punta R. Lo correcto es usar número 12, pero en algunos aspectos, por ejemplo, como en el tema de embolsado de Garibaldis o el tema del atraque, esta aguja tiende a romperse. Entonces, sería de consideración elevar un calibre más, número 14, un poco más grueso, para poder asegurar el trabajo, ¿no? El tema de atraque, como les comentaba, y no van a tener problemas. También pueden hacer el tema de costura de los forros, no pasa nada, ¿no? Número hasta 14 nada más, por favor, no se vayan a exceder, no vayan a mandar un número 16, porque ya eso te va a distorsionar tu trabajo de aparado, ya va a tener otro aspecto, ¿no? Unos agujeros muy grandes, que no es lo recomendable. Máximo hasta número de 14, si van a hacer calzado corto. Ahora, si van a hacer el tema, ¿no? Si tienen la oportunidad de trabajar el tema de bota por seguir, pues yo los recomiendo que usen el tema de, ¿no? El PP x 5 también, mismo código, para cuero, número 18, y para textil, número 14. ¿Qué tipos de punta? Pues LR y la punta D. Y para textil, la punta R. Y recuerden que para este tipo de operaciones, tanto textil como cuero, las calibraciones de las tensiones son diferentes. Y también el uso de la aguja. No vayan a coser con un número 18 la parte textil. Eso no está permitido porque va a tener un aspecto, pues, ¿no? Que empieza a tener un aspecto, ¿no? Para rechazo. No vayan a cometer ese error. A ver, Joel nos levantó la mano. Joel, te escucho. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, señores? Estaré gustoso Profesor, de buenas noches. responderlos. Profesor, buenas noches. Sí, Joel, te escucho, ahora sí. ¿Qué tipo de puntada nos da la máquina aparadora de poste de una aguja y de dos agujas? Ya, el tipo de puntada de la máquina paradora y la aguja es uno solo, ¿no? Que es la 301, que es relacionada a la puntada de una máquina recta, ¿no? Es una puntada que va aguja y garfio y es un tipo de puntada, su código es la 301. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro respecto a la aguja de la selección? ¿O está claro hasta ahí? Y también recuerden que en el tema de en la compra de la aguja, ¿no? Hay que tener también presente este aspecto, ¿no? El tema del cabo, ¿no? Cuando vayan a comprar, verifiquen antes de hacer la compra si su aguja es de cabo delgado o cabo grueso. Eso es un tema a tener en consideración, porque suele pasar que simplemente te vas a comprar, de repente te venden cabo delgado y llegas y no es. Hay que tener cuidado en eso. ¿Y cómo verifico eso? Pues en la barra de aguja, pues, ¿no? Ahí verifico si es cabo delgado o cabo grueso. Ahora, otro punto a tener en cuenta es el tema del sistema de... Tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? En todas tanto sea en la Crossbaker como en Orange, ¿no? En este caso estoy poniendo un ejemplo puntual, ¿no? Tomando referencia como la marca Crossbaker, ¿no? En la Orange también es la misma codificación, es una codificación ya estandarizada. Vamos a tener en este caso, dos tipos de números, ¿no? El tema sistema americano y sistema métrico, que son equivalencias. El código de aguja y el tipo de punta. Siempre, si ustedes compran por paquetes de aguja, siempre esa información les va a venir la marca que sea, ¿no? Traten de revisar el tipo de punta, básicamente, en la que van a usar. Bueno, justamente ahí alguien me preguntó el tema, cómo hacer una calibración correcta de las tensiones. Esta pregunta, no sé quién me preguntó hace poco. Acá les voy a explicar cómo hacer esa correcta calibración de tensión. Básicamente intervienen dos elementos fundamentales, como es el tema del resorte, ¿no? Del conjunto tensor, y la presión de la bobina, ¿no? En este caso el fuelle.
Acá tenemos ejemplos puntuales, ahí les voy a mostrar con mi puntero, ejemplos ¿no? Didácticos, ejemplos puntuales de qué es lo que sucede cuando tenemos una regulación de tensión incorrecta. Por ejemplo, en la parte de abajo vamos a encontrar este tipo de tensiones que mayormente se va a poder visualizar con mayor notoriedad en aquellos materiales textiles, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay excesiva tensión tanto del conjunto tensor superior de la aguja o el tema de la trama, ¿no? Vamos a tener este tipo de tensión. Entonces, cuando nosotros hacemos un ligero estiramiento, suelen reventarse los hilos. ¿Por qué? Porque el exceso de tensión ha superado. Entonces, así nos damos cuenta. O también el material se empieza a arrugar, ¿no? Se empieza a juntar. Eso también es por un tema de exceso de tensión. Y como un segundo punto que podemos presentarnos, o muchos de ellos se les ha presentado, es que a veces la tensión superior de aguja es superior a la tensión inferior, ¿no? Entonces el hilo, ¿qué sucede con el hilo de la bobina? Pues se lo lleva, ¿no? Empiezan a verse los puntitos en el lado de la cara del cuero. O viceversa, pues, ¿no? Cuando hay exceso, cuando la tensión de la aguja es débil y hay exceso de tensión de la bobina, pues tiende a verse puntitos, ¿no? Puntitos en la parte inferior. No solamente por ese aspecto se ve este tipo de tensión que estoy señalando con el punto rojo, sino también por una tensión que a veces, como les dije en la parte inicial, cuando no enhebramos de manera correcta nuestra máquina, te va a presentar este tipo de tensión, que la tensión de la bobina va a jalar y se va a ver puntos. Y no solo eso, cuando tú vas a tener la oportunidad de abrir los materiales, no va a estar ajustado, va a estar suelto, ¿no? Y cuando va a pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de armado, cuando estiran las máquinas o cuando jalas con la pinza, ahí se va a abrir la costura, porque la tensión no ha sido correcta. ¿Y cómo tiene que ser una tensión correcta? ¿No? Una tensión correcta tiene que estar al medio del material. Si nosotros trabajamos un material, ¿no? Una unión de 2 milímetros, la tensión debería quedar al centro, a 1 milímetro, ¿no? ¿Para qué? Esa unión, ese cruce de tensiones tiene que estar escondido, no tiene que notarse. Esa es la tensión correcta. ¿Y cómo llego a calibrar esto? Pues primero, para aquellos que no saben cómo calibrar tensión, primero suelto la tensión de la aguja, suelto todo, completamente. Y a la vez también suelto un poco la tensión de la bobina. Y en un material que no es de trabajo, ahí voy haciendo mis costuras previas y verificando en qué situación estoy del gráfico que acabo de presentar, ¿no? Si estoy en esta situación número 2 o si estoy en esta situación número 3. Entonces yo voy ajustando donde me requiere. Por ejemplo, en la situación número 2, yo requeriría darle mayor ajuste a la tensión de la aguja, ¿no? ¿Para qué? Para que esto suba. ¿Suba a dónde? Al centro. Entonces, así yo voy buscando mi tensión correcta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pues este grupo está un poquito silencioso. O es que dominan demasiado también. Sor, buenas noches. Sí. Sor, en todo caso, si tanto usted dice como la tensión del conjunto tensor de arriba se ajusta y la bobina, pues en todo caso, si no fuera tanto de arriba ni la bobina, y me ha pasado en la máquina y como usted me explica, Ujú. pero no me ha resultado. ¿Qué solución me puede dar usted? Ya, ahí muy buena pregunta, estimado. También ha pasado eso y también me ha pasado a mí particularmente, ¿no? Nos ha pasado a los dos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Lo que sucede es que la calibración de la máquina, los tiempos, estaba incorrecto, ¿no? O sea, yo he ajustado la presión de la bobina, la presión del conjunto tensor de la aguja, pero igual me salía suelto, ¿no? Básicamente, en mi caso particular, me salía suelto. O sea, no llegaba a encontrar la tensión correcta y era por un tema de que el tiempo de enlace de la punta del garfio con respecto a la aguja era incorrecto, ¿no? Generaba demasiado globo. O el tema de la altura de barra de aguja estaba demasiado, ¿no? El punto muerto inferior era demasiado largo, pues, ¿no? Más adelante te voy a explicar cómo es el tema de la calibración, ahí te voy a dar algunos alcances más específicos, cómo tomar referencia de la altura de barra correcta. Por esa cuestión también suele suceder, ¿no? Que la tensión empieza a salir en la parte interna, unos puntitos, ¿no? Unos puntitos, unos globos empieza a salir.
¿no? No por un tema de tensión, sino por un tema de calibración de altura de barra de aguja. ¿No? Sería bueno, si te sigue saliendo ese punto, sería bueno que evalúes cómo está tu altura de barra de aguja y vuelvas a recalibrar tu máquina. Bueno, seguimos con el tema de los mantenimientos generales que le estoy dando algunos alcances, ¿no? Justamente acá vamos a hablar un poquito de la presión de ruleta, que es otro punto clave para una producción, ¿no? A veces el operario se queja, se dice, ¿no? Máquina empieza a patinar, ¿no? O empieza o patinar o también empieza a marcar el material, que también suele pasar, ¿no? Entonces eso es por empieza a patinar por un deficiente presión de ruleta. O empieza a marcar el material, ¿no? Dejar huella, es como fuera un timbrado, ¿no? La ruleta empieza a dejar sus huellas. Es por un exceso presión de ruleta. ¿Cómo regulo eso? ¿Cómo calibro? Pues en este lado, en el lado izquierdo, hay un mecanismo, hay un tornillo de presión de ruleta, ¿no? Puedo girar de manera horaria o antihoraria dependiendo cómo está la presión. Si tengo una presión no débil, entonces voy girando en sentido horario, ¿no? Para aumentarle la presión. Y si tengo una situación de que la ruleta me marca demasiado el material, doy en sentido antihorario, ¿no? Para soltar un poco el tema de la presión de la ruleta. Este tema es fundamental, señores, si ustedes trabajan con materiales delicados, ¿no? Hay fabricantes que trabajan con materiales especiales, ¿no? Y a veces tienden a tener problemas. Y a la vez también le doy un alcance que la altura del peine, ¿no? Pero tiene que, respecto a la placa, puede ser de 1 milímetro hasta 1,2 máximo. Más alto, no, porque te va a generar te genera un marcado excesivo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Ahora, también otro punto clave es el tema de calibración de puntadas. ¿Cómo hacerlo para aquellos que no tienen, no, aún, o tal vez no han tenido la experiencia o no han tenido la información de cómo realizar un correcto calibración de puntadas? Básicamente, ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el tema del núcleo ejecutor, ¿no? Justamente estas charlas que damos es ¿no? Con la predisposición de darles los alcances técnicos necesarios para que ustedes puedan tener una producción, ¿no? Garantizada, tranquila y no tengan rechazos cuando hagan sus entregas en las articuladoras, ¿no? Pero estas situaciones los alcances que les estoy dando, de alguna forma u otra les va a asistir y no solo eso, también ya de una experiencia previa les comento, ¿no? He tenido la oportunidad, por ejemplo, de dejar a veces o no dejas una muestra de puntada tal y de repente vuelves después de un tiempo y te encuentras con otro tipo de puntada, ¿no? Más chico, más grande, o a veces tienen de 2, 3 máquinas, pero una máquina A tiene una puntada X y la otra máquina una puntada más grande y eso no. Entonces las puntadas son puntos claves, son los puntos, son los reflejos, ¿no? O sea, es la presentación de tu producto, ¿no? A veces la puntada del talón es diferente a la puntada del cerrado, desde ahí ya varió, ¿no? Ya varió. Entonces no hay que caer en esos errores. ¿Y cómo yo garantizo eso? Pues, ¿no? Teniendo, por ejemplo, en este lado izquierdo, estoy explicando, acá hay un mecanismo, un botón de presión el cual se presiona y giramos el volante en sentido horario hasta que este botón tenga un segundo ingreso. Es ahí donde nosotros establecemos que estamos en una zona de regulación de puntada, ¿no? Dependiendo, previamente se ha hecho una costura, ¿no? Una costura pequeña para ver en qué tamaño de puntada estamos. Y medimos pues con una regla metálica o centímetro o pie de rey, ¿no? Con que ustedes se sientan más amigables, más cómodos, ¿no? Y también darles algunos alcances, pues no, para bota por seguir el núcleo te va a pedir, pero que sean 3 puntadas por centímetro, no 4, no 2, sino 3 puntadas por centímetro, en el caso de bota por seguir. Y en el caso de calzado corto te va a pedir, pues no, 4 puntadas por centímetro. Yo les recomiendo, ¿no? Si aquellas empresas que logren, ¿no? Pasar al siguiente nivel, a la siguiente etapa, tengan sus máquinas preparadas. No vaya a ser que el inspector les sorprenda y por un tema de que a veces van a querer ver la operatividad de tu máquina y hacen las pruebas de aparato y verifican, a ver señor, pero acá la puntada no es incorrecta, a ver, calibre usted, a la puntada 4 o puntada 3. Entonces, si no has tenido la práctica previa, pues no,
no vas a poder llegar rápido. Entonces te pueden tomar que su máquina no se puede calibrar la puntada, ¿no? Cosas así. Entonces no caigan en ese error. Más bien ya, si están participando, los recomiendo que ya tengan sus máquinas limpias, ¿no? Calibradas las puntadas, tipo de aguja, y ya tienen que estar ya listos y preparados. Bueno, a ver, continuando, ¿no? Acá les quiero dar algunos alcances también que en el anterior grupo me consultaron, ¿no? Dijeron, a ver, tema de los guiadores, que es un tema, algunas empresas adoptan este tipo de mecanismos, como que algunos no, pero por un tema de garantizar el tema de ancho de pestaña, el tema de acelerar también la producción, es clave usar estos elementos de ayuda, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver que tiene una guía fija, ¿no? Que básicamente esto se presta para un tema de cerrado, para un cerrado de bota por seguir, para un cerrado de Corfan. Este tipo de elementos les va a ayudar bastante. Y en este lado derecho les presento, ¿no? Básicamente la operatividad de cómo debería ser el uso de estos guiadores, ¿no? No sé si algunos de ustedes están aplicando eso en su empresa o recién lo están viendo, ¿no? Me gustaría que me comenten. ¿Qué les ha parecido? ¿Es incómodo o si se presta al trabajo que realizan? A ver, me gustaría escucharlos. Ingeniero, Sí, adelante. normalmente para los zapateros el que usa guiador es uno que aprende recién. Cuando uno ya es maestro ya no usa esos guiadores. Así más o Mm, menos lo vemos en los talleres, en el mundo de los zapatos. Estimado Simón, no necesariamente tiene que ser así. Mira, por ejemplo, si tú harías un calzado para una boutique, ¿no? Por ejemplo, hay calzados, ¿no? Que requieren, pues, un grado de calidad altísima, ¿no? Un grado de calidad muy alta, ¿no? Por esos calzados que cuestan, pues, no a partir de los 1.000 soles para arriba o cuestan en dólares, algunos calzados así, pues, no de boutique básicamente, te exigen, pues, no medidas, ¿qué te digo? Una calidad, pero alta. Entonces, he detectado algunos talleres que he conocido, ¿no? Que hacen este tipo de calzados, justamente, ¿no? Tienen sus maestros aparadores, ¿no? Como tú comentas con experiencia. Nadie duda de eso, pero a veces se requiere, pues, ¿no? Algunos aditamentos ¿no? De ayuda, básicamente ayuda. No por un hecho que recién está aprendiendo a coser, sino por un tema de que asegure, por ejemplo, el tema del ancho de pestaña. Por ejemplo, puede ser que en un tramo largo que se le desvíe un poquito, o se le meta o se le salga, ¿no? Por un tema de no contar con un aditamento de ese tipo, ¿no? Claro, también lo que tú intervienes es correcto. Para aquellas personas que recién están aprendiendo, es una ayuda bastante, ¿no? Enfática, que ellos van a tener ya mayor confianza y puedan aprender a realizar sus aparatos, ¿no? Pero en este caso he visto que muchos no lo usan, sino lo que he visto básicamente es en aquellos trabajos que hacen de alta calidad, ¿no? O costura de alta calidad. Y recuerden que también que estos elementos hay que verlo como un tema de ayuda, cosa que si el aparador está tranquilo, no necesita, pues nadie lo puede obligar, ¿no? Pero para aquellos aparadores que requieren garantizar, ¿no? Tal vez un tema de calidad, pues se puede recomendar. Si no, yo les presento estos aditamentos por un tema de recomendación. Así es. A ver, tenemos un mensaje. Héctor Isaac nos pregunta, ¿los guiadores son para cualquier máquina o tiene que mandar a hacer? Eh, Hace un tiempo, estimado Héctor, yo vi que vendían en Caquetá, en Virrey Amat, guiadores. Puedes pedirlo por guiadores fijos o guiadores móviles. Lo que pasa es que en tu máquina aparadora, en la parte de atrás hay dos espacios, ¿no? Vamos a decirle, dos espacios adicionales. Ahí tú podías acoplarlo. Justamente se presta para eso, ¿no? Se presta para eso. O también, pues, ¿no? Si tú cuentas con un especialista que te pueda dar asistencia, no puedes mandar a fabricar. Si, si lo, si lo observas o si lo ves a detalle, no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, el lado izquierdo yo lo veo un poco más accesible de poder fabricarlo, ¿no? Que el lado derecho, que ya es un guiador tipo móvil, ¿no?
¿Alguna otra consulta, estimados? Bueno, seguimos a ver. Ya. En esta oportunidad voy a presentarles un video instructivo de un caso real, ¿no? De un caso real de el tema de, ¿no? Un caso real del tema de evaluación y calibración de la máquina operadora de una aguja, ¿no? En esta oportunidad les voy a dar algunos alcances, algunas medidas para que ustedes, si ya saben hacer estas calibraciones, tengan en cuenta, ¿no? Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de realizar el tema de calibración de sus máquinas, no es la oportunidad de poder aprender, ¿no? Todos estamos, nosotros como especialistas SITECAL siempre estamos con la predisposición de poder asistirlos y darles la capacitación, ¿no? De estos puntos, que son puntos claves porque implica, pues, ¿no? A veces tenemos nuestros talleres un poco alejados o en provincia o qué sé yo, acá en Lima mismo, en la zona de Huaycán, en la zona de Comas o la zona de Villa Salvador. A veces cuando solicitamos la asistencia de un técnico especialista, pues la demora es demasiada, ¿no? A veces de un día para otro o en la tarde, pero perder toda la mañana o perder todo un día implica pues no una demora en mi producción. Justamente a raíz de eso, nosotros como especialistas eh, proponemos darles esta asistencia especializada en lo que es la calibración de máquinas, ¿no? Mecánicas, máquinas electrónicas también, si para aquellos interesados que necesiten, pues, ¿no? Que recibir una asistencia especializada, puede ser en CITECAR o puede ser in situ en sus talleres. Nosotros, los ingenieros de CITECAL, ¿no? Les puede dar esa asistencia en el tema de mantenimiento y no solo eso, también diferentes temas que ustedes han podido ver durante las sesiones anteriores, ¿no? Bueno, en este caso específico, pues les voy a comentar el tema de calibración de máquinas de aguja, una situación real, una situación real. Bueno, les comento que en esta primera etapa la máquina empieza a hacer saltos de puntadas, y lo que acá en primera instancia lo que se realiza es la evaluación, pues, ¿no? La evaluación directa del componente del garfio, ¿no? Como les comenté en la primera etapa, evaluar, a ver cómo está el tema de la punta. Y se verifica, pues, ¿no? Que sí, efectivamente, no hay ningún problema en el tema de la punta, ¿no? Entonces ya pasamos a un siguiente nivel. El siguiente nivel sería, pues, ¿no? No retirar la placa de aguja para poder tener mejor visión de la parte interna, cómo está el componente, tal vez hay suciedad de hilo o está lleno de pelusa, qué sé yo, entonces puede generar también salto de puntada. Entonces vamos a poder destapar la placa de aguja de esa manera, que no es nada complicado, ¿no? El tema de la calibración de máquinas de aparadoras no es nada complicado, señores, ¿no? ¿No? Obviamente la calibración elemental, ¿no? Garfio aguja es algo sencillo, pero si ya vamos a un tema de tiempos, esas cosas, igual también se les puede asistir para aquellos interesados, ¿no? En esta parte se está evaluando y se verifica lo siguiente, ¿no? Que el garfio está retrasado con respecto al tiempo de barra de aguja. ¿No? ¿Por qué podía pasar esto? Pues probablemente ha tenido algún sobreesfuerzo la máquina y se retrasó el garfio. Y eso pues te genera salto de puntada, pues ya no te enlaza la máquina, ya no agarra, ya no forma las puntadas. Entonces, en esa situación lo único que quedaría pues no es simplemente no volver a recalibrar la máquina respecto a ese defecto que ha podido pasar. Acá se nota claramente que el garfio, la punta del garfio ya está pasando prácticamente por el ojo de la aguja. Entonces, en esas condiciones, pues la máquina no te va a coser, no te va a coser. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué acciones tomar? Son las acciones siguientes a tomar. A ver, primero, ya detectamos el problema, retiramos las rodilleras, ¿no? Retiramos la rodillera y hacemos el tema ¿no? O volteamos la máquina, siempre teniendo en cuidado la madera de sujeción, el sujetador de cabezal, para que no se nos caiga. Paso siguiente, pues retirar la tapa interna, ¿no? La que protege a los garfios, engranajes cónicos. Se retira, ¿no? Se retiran los engranajes cónicos y tenemos acceso y hacemos un desajuste de los engranajes cónicos y también del anillo sujetador, ¿no? En sentido antihorario,
¿Por qué hacemos esto? Para poder liberar el eje del garfio y tener mayor accesibilidad al tema de regulación, ¿no? Desajustamos, ¿no? Por completo, ¿no? Sin miedo. Perdón, perdón. Estamos, ya estamos acá, ¿no? Desajustamos la máquina, ¿no? Presentamos, luego presentamos la barra de aguja en el punto muerto inferior. Esta parte me gustaría explicar qué es un punto muerto inferior y qué es un punto muerto superior. Un punto muerto inferior se refiere, ¿no? Se refiere cuando tú giras el volante de la barra de aguja, va a haber un punto inferior y luego posteriormente se genera un retorno. Cuando llega al punto más bajo, a eso se denomina punto muerto inferior. Y viceversa, ¿no? Cuando sube la aguja, llega a un punto más alto y luego retorna al punto más alto, se refiere a punto muerto superior. ¿Ya? Vamos. Entonces ahí una vez ya establecido, ¿no? El recorrido de la barra de aguja y a la vez detectado, algunas máquinas traen estas dos líneas, ¿no? La línea superior, ahí voy a presentarles mi puntero para que me puedan entender. La línea superior indica para determinar la altura de la barra de aguja. ¿En qué momento? En el punto muerto inferior. Y la línea, ¿no? La que está más abajo, la segunda línea, es la que te permite, ¿no? La que te permite, te da una referencia cercana para hacer justamente la calibración respecto a esta imagen de acá, al lado izquierdo, en esta situación. Entonces, ese retorno de barra de aguja, ¿no? Lo que sube normalmente va de 2.2 a 2.4. ¿No? En ese momento, cuando la segunda línea se esconde a la bocina, es donde nosotros hacemos el tema del cruce, de la punta del garfio con respecto al chaflán de la aguja. ¿A qué altura del ojo? Otra medida que podemos tomar referencia. Generalmente se toma de 1 a 1.5 respecto al ojo de la aguja, ¿no? Otra recomendación que les podría dar, les podría asistir es en cuando ustedes van a hacer su regulación para el tema de bota por seguir, les recomiendo que bajen un poquito más. O sea, ¿qué significa eso? Ya no será 1.5 o 1.1, sino puede ser a 0.8 o hasta 0.9, un poco más bajo. ¿Por qué? Porque el hilo número 20 tiende a ser un globo mayor, un globo más grande. En cambio, el hilo 40 hace un globo pequeño, ¿no? Justamente para un globo pequeño está correcto esta medida. Pero si es un hilo grueso, les sugiero que la punta del garfio pase un poquito más abajo, ¿no? Cerca al ojo de la aguja. Será un 0.8. Ya. Ahora, con respecto al cruce, ¿no? El tema de separación de punta del garfio con respecto al chaflán de la aguja, tiene que haber una separación. Nunca se calibra, señores, nunca se calibra la máquina muy pegada. Siempre tiene que haber una separación. Porque justamente nosotros tenemos que proteger la punta del garfio. Eso es lo que va a trabajar. Eso es lo que va a garantizar que la máquina tenga mayor tiempo de uso, ¿no? Y obviamente también hay que tener presente la calibración del guarda aguja, ¿no? Es un contacto cero. ¿A qué altura? Al ojo de la aguja, ¿no? Cuando esté el ojo de la aguja a la altura superior de la guarda, ahí es donde tiene que tener o entrar en contacto cero. Esta guarda de aguja también es un elemento fundamental. Es aquel elemento que te protege del fleteo de aguja. La aguja, no vayan a pensar que la aguja, cuando trabajas con materiales pesados, ingresa de manera perpendicular, ¿no? Tiende a tener un ligero fleteo. Entonces, si tú no has calibrado la guarda aguja, obviamente, ¿no? Al realizar un fleteo en sentido orientación de la punta del garfio, pues la punta te va a reventar, pues, ¿no? Te va a generar rotura de aguja, y no solo eso, sino también rotura vamos a decirlo de esa manera, rotura de punta de garfio, pues, ¿no? Entonces, recomendación, traten de usar una luz, ¿no? Cuando calibren esa parte, traten de usar y siempre con una separación de 0,5. 0,5 para calzado Corfa.
Ahora, si van a calibrar para bota Borsig, los recomiendo que esto lo alejen un poquito más. ¿Hasta cuánto? Hasta 0,8, hasta 0,7, un poquito más alejado de la aguja. ¿Por qué? Porque justo como les comenté, la formación de globo, así se llama, la formación de globo, ¿no? Respecto a este tipo de hilo es mayor. En otras palabras, es muy grande. Al ser muy grande, si nosotros lo calibramos la máquina a esa medida, tiende a saltar. Pero si se abre un poquito, se aleja un poquito de la aguja, asegura la puntada. Generalmente para el tema de cerrado, laterales, para el tema de costura de talón, para eso les va a recomendar igual esta misma medida, también para la máquina de 2 agujas. Continuamos a ver. Entonces acá estamos determinando la altura de barra de aguja para poder hacer justamente el enlace de punta de garfio con respecto al chaflán. Entonces acá justamente se está haciendo, ya se retornó la aguja 2.4 y ahí es donde se coloca la punta de garfio respecto al chaflán para poder hacer la regulación respectiva, ¿no? Así como se verifica en la imagen. Una vez realizado ese enlace de punta de garfio con respecto al centro del chaflán, así como muestra la imagen al lado izquierdo, empezamos, ¿no? Sin perder el movimiento o la posición del garfio, empezamos ya a hacer el ajuste del eje cónico, perdón, eh, el piñón cónico, ¿no? Acercamos al eje del garfio justamente para asegurar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo que hemos determinado, el cruce de la punta del garfio con respecto a la aguja, no se mueva, ¿no? Con una mano podemos asegurar y acercamos el eje cónico de la siguiente manera, ¿no? Y a la vez también otro tip que les doy, ¿no? Siempre hagan ese pequeño golpe que acabo de mostrarles. ¿Por qué? Porque el contacto del eje, ¿no? vertical con el eje horizontal con respecto a los piñones tiene que tener una separación de 0,05, una luz. Nunca se calibra pegado. ¿Puede trabajar pegado? Sí, puede trabajar, pero lo que pasa es que vas a generar mayor desgaste prematuro. Y no solo eso, la máquina se empieza a poner duro, ¿no? O sea, de repente, antes de calibrar la máquina estaba suave y cuando has calibrado y por no hacer una separación ahí de una luz de 0,5, ¿no? Empieza la máquina a presentar una sensación de, ¿no? Se pone duro. Más el esfuerzo del trabajo, peor, pues no, va a haber un desgaste prematuro de los componentes, en este caso de los piñones cónicos. Y una vez ya establecido, ¿no? el golpe, ¿no? En sentido hacia el lado derecho, se prosigue a hacer los ajustes correspondientes. Y a la vez aprovechamos también a acercar el anillo, ¿no? El anillo deslizador para asegurar la posición del eje cónico. Y ahora lo que se procede es el tema de verificación, ¿no? Se verifica a ver si realmente existió alguna variación en mi calibración que hizo. Si no, si verificamos que no ha existido ninguna variación en el tema de la calibración, simplemente ya empezamos a hacer el montaje, ¿no? de la tapa protectora interior y después proseguimos a hacer el montaje de la placa de aguja, ¿no? Como les voy a ver ahora, ¿no? Ahí procedemos a hacer el montaje de la placa de aguja, ¿no? Colocamos sus dos tornillos de sujeción, ¿no? Si ustedes ven, no es nada complicado para aquellos que no han tenido la oportunidad de calibrar. Y también hay que tener presente la colocación del dedo posicionador de la canastilla, ¿no? Y luego se procede a la sujeción de los tornillos, ¿no? que van a asegurar la placa de aguja. Y acá también hay que tener cuidado, hay que centrarlo, no vayan a ajustarlo para ajustar, sino hay que centrar. ¿Cómo verificamos eso? Con el pase de la aguja. Y posteriormente, pues colocamos el tema de la bobina, ¿no? En el sentido correcto. Y enlazamos los hilos. Enlazamos los hilos previo enhebrado correcto también del hilo que va hacia la aguja, ¿no? El enhebrado correcto. Y posterior, enlazado de hilos, ¿no? Hay que siempre retirar el hilo de la bobina en la parte externa para no generar algún tumulto interno. Y posterior a ello, pues hay que hacer
la prueba, pues, ¿no? La prueba en el material de trabajo, ¿no? Como a ver si realmente mejoró o cambió o sigue saltando, ¿no? Siempre y cuando si se cumplen, pues, ¿no? Los parámetros de calibración de la máquina, vamos a tener una calibración exitosa. Y esto es importante por un tema de que a mí me va a permitir, pues, ¿no? Como empresario, no tener paradas innecesarias, no tener paradas innecesarias porque a veces por no contar con una, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con unos conocimientos previos o unos conocimientos básicos de calibración, o pues, y a veces dependo del mecánico de turno, ¿no? Dependo del mecánico de turno, pero hay situaciones en que no están presentes, o tal vez ellos también como trabajan en varios lugares, no necesariamente te va a asistir de manera inmediata. Pero hay cuestiones como una regulación de calcio aguja, o una regulación de tensión, de presión de presatela. Ustedes mismos lo pueden asistir sin ningún problema. Yo sé que por un tema de virtualidad la explicación ha sido un poco acelerada, pero yo los invito, ¿no? Aquellos interesados empresarios que desean, ¿no? Que se les capacite o que se les enseñe, ¿no? Que se dé una capacitación especializada, solicítenlo en el Citecal, ¿no? Y el Citecal Lima, ahí les dejo los contactos, ¿no? El correo electrónico, y se comuniquen con ellos y pues soliciten este tipo de servicios. ¿En qué servicio? Pues una asistencia técnica especializada en mantenimiento de máquinas, ¿no? In situ o puede ser también acá en las instalaciones de Citecal. ¿Y qué aspectos o qué máquinas les podemos dar asistencia? Podemos dar asistencia en las máquinas aparadoras de una aguja, dos agujas, sean máquinas mecánicas o electrónicas, la máquina zigzag, la máquina ribeteadora, la máquina plana, y tips de ajuste para parado de bota por seguir, calzado corfo, ¿no? Como preparación previa a lo que van a realizar, ¿no? Este tipo de trabajo de compras en Perú. Este trabajo de compras en Perú se viene con fuerza, ¿no? Se viene también el tema de, no solamente el núcleo Mininter, también se viene de Mindef. Entonces ya es importante que el empresario esté preparado y esté dotado, ¿no? De todas las herramientas que nosotros podemos ofrecerles y puedan aprovechar, ¿no? Justamente estamos en un programa, ¿no? De Punche Perú, que las asistencias son gratuitas, no son pagadas, son gratuitas. Yo les recomendaría que aprovechen, ¿no? Ahí les dejo los números de contacto y el correo de Citecal para que se puedan comunicar. Bueno, también vamos a ver un poquito el tema de la máquina devastadora, ¿no? Para aquellos que no tienen la oportunidad de tener o conocer o tener la oportunidad de hacer algunos ajustes, ¿no? Básicamente el tipo de desbaste, ¿no? En el programa Minindra, la que se viene ya que está próximo, ahí lo que se va a realizar básicamente son dos tipos de desbaste. Cabe resaltar, pues, ¿no? Que son el desbaste al corte, el tipo chaflán, ¿no? Tanto para el calzado corto como el calzado bota por seguir. Algunos elementos en mención hay que tener bastante énfasis: el tema de calibración altura, el pie pisón, la distancia, la separación entre el pie pisón y la cuchilla, ¿no? El afilado correcto, que tiene que ser de la siguiente manera, como muestro en la foto lado derecho. Este es el afilado correcto, ¿no? Inicia desde este punto, un momentito, permíteme mostrar el punto del láser. Inicia el afilado desde este punto, ¿no? Va avanzando hasta llegar a este ancho. ¿Cuánto? Generalmente de 7 a 8 milímetros. Ese es el ancho correcto de afilado. Y tiene que ser parejo, ¿no? ¿Para qué? Para poder garantizar un desbastado correcto, ¿no? Y también la separación entre el pie pisón y la cuchilla. Acá tiene que haber una separación de 1 milímetro. No solo eso, también la altura de calibración de la nuez o la piedra arrastradora, ¿no? Arrastrador de material. Con respecto a la cuchilla, tiene que haber una separación, un promedio de 0,5 a 0,8. No tan bajo ni tan pegado, porque si lo hacemos muy pegado, pues no permite hacer la división del cuero, no permite hacer el desfogue, ¿no? Va a estar, o puede tener contacto en la cuchilla y empieza a sonar y podemos malograr la cuchilla. Acá un video ilustrativo de, ¿no? Básicamente cómo es el afilado, ¿no? Ahí tenemos el tornillo que acerca la piedra afiladora a la cuchilla y vamos a detectar este brillo, esta chispa, el cual es un indicativo, ¿no? Es un indicativo de que está comenzando a hacer el afilado.
Para esto es importante, el afilado no lo hay que hacer de manera acelerada, sino hay que hacerlo con un tiempo prudente y avanzar de manera lenta hasta lograr el afilado del lado derecho, ¿no? O con un ancho de 7 a 8 milímetros, ¿no? Hay que tener bastante presente esa situación. Entonces vemos la chispa correcta. Y básicamente es lograr ese tipo de afilado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la opción de realizar el tema de, ¿no?, desbastes correctos, porque al no tener una máquina devastadora, ¿no?, con un filo correcto o la calibración no correcta, pues implica pues mayores tiempos, ¿no? Empiezas a ver situaciones, ¿no? Tal vez el inspector de campo te va a pedir, ¿no? Para tal operación necesito un desbaste al corte, y también los recomiendo preparar su pie pisón. Acá más adelante les voy a explicar el tipo de pie pisón que ustedes podrían adquirir, ¿no? Acá les doy algunos alcances, ¿no? El tipo el tamaño que se requiere. Por ejemplo, se recomienda para un desbaste al corte un promedio de 30 a 40 milímetros de ancho, así como muestra la imagen, ¿no? Para un desbaste tipo blanco, ¿no?, mayores a 50 milímetros. Y para un desbaste tipo chaflán, les recomiendo pues, de 15 a 25. Y generalmente cuando ustedes compran este tipo de pie pisón para chaflán, esta parte donde se indica, acá les muestro con mi puntero, esta parte ya viene un poco más recto, ¿no? Ya no tiene esa curvatura para lo que es el tema de desbaste chaflán. Hay diferentes tipos de pie pisón, pero a veces tenemos malas prácticas en algunas empresas, ¿no? Que un solo tipo de pata para todos los tipos de desbastes, ¿no? Eso es incorrecto, señor. Eso no se debe hacer. Tiene que tener ya definidas cierto tipo de pie pisón para diferentes tipos de desbaste, ¿no? Hay que dotar al personal de herramientas correctas para que también ellos puedan darte trabajos correctos, ¿no? Porque si nosotros le damos eh, si nosotros damos el tema de cualquier elemento, pues simplemente pues, no va a salir un desbaste correcto. Y todo problema que nosotros acarreamos en unas etapas iniciales ¿no?, va a resaltar en las siguientes etapas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un desbaste incorrecto, cuando vamos a estar en el tema de la parada, vamos a tener problemas, ¿no? Si no hemos desbastado de manera correcta los espesores, vamos a tener problemas cuando vamos a hacer la parada muy grueso. O tal vez el desbaste ha sido demasiado fino, pues vamos a generar roturas, ¿no? Esa cosa hay que tener bastante cuidado. Es importante cuando ustedes calibren su máquina devastadora, por recomendación, ¿no? Presenten esa calibración a sus inspectores y que su inspector le firme. ¿Para qué? Para que tengan evidencia, ¿no? Para que más adelante no tengan problemas y resalten un error por un tema de desbaste, ¿no? También como recomendación les doy, ¿no? El tema de calibración de puntadas, el tipo de espesor de desbaste, sea sustentada, verificada y firmada por el inspector para que ustedes también tengan la conformidad, no tengan problemas, ¿no? Yo les recomiendo eso, ¿no? Y eso pues hay que mantenerlo desde el par número 1 hasta el par 1000, pues, ¿no? No hay que tener ninguna variación, hay que mantener. Eso se llama garantizar la calidad del producto. Bueno, eso sería con respecto al tema de mantenimiento de máquinas. Ahora vamos a darles algunos alcances importantes, ¿no? De cómo estar preparado para un tema de verificación, pues, ¿no? La verificación técnica ¿no? De parte del núcleo ejecutor, ¿no? Si la empresa está presto a participar o está próximo a presentar sus expedientes de postulación, tiene que estar preparado para una siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de verificación de maquinaria, equipo y instalaciones, que es muy importante. Seguramente en esta oportunidad los señores del núcleo ejecutor van a ser más enfáticos, ¿no? Más, ¿cómo les comento? A ver, van a requerir cumplir con todos los parámetros que exigen, porque por un tema también de competitividad. Entonces, mi recomendación para ustedes es prepárense con tiempo, acondicionen. Justamente ahora les voy a dar algunos alcances, ¿no? De cómo tienen que prepararse, cómo tienen que, ¿no? Si están participando, cómo tienen que esperar para la verificación de maquinaria y equipos, ¿no? Y también ambiente de trabajo. Bueno, primero darles algunos alcances. ¿Cuál es el objetivo, no? Justamente
del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pues, básicamente es garantizar y salvaguardar la vida e integridad física y bienestar de los trabajadores, ¿no? Con un tema de prevención, una cultura de prevención, ¿no? Requerimientos según las bases de convocatoria de compras en Perú 2023. En uno de los puntos, ¿no? Cuando te habla en las bases, te dice, ¿no? El tema de cuando va a hacer el tema de verificación de maquinaria, equipo, instalaciones, te dice estos puntos que te voy a indicar. Te dice secuencia productiva ordenada en todo proceso, ¿no? ¿Cómo presentar eso? Más o menos acá tenemos una foto referencial de cómo tiene que estar mi taller, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, observar la imagen, ahí están las máquinas ordenadas, ¿no? Están ordenadas, están remarcadas, limpio, ¿no? Todo ok, señaladas por áreas. Entonces, eso básicamente para mí es una referencia, un referente, ¿no? De cómo tiene que ser o cómo tiene que esperar aquella empresa que está presentándose para la compra, ¿no? Más o menos de este tipo tiene que estar, ¿no? En su mesa de trabajo, sus maquinarias operativas, ¿no? Operativas, claro está, ¿no? Y marcadas, ¿no? Con las líneas amarillas, los pasadizos, es importante. Y también en algunos puntos te pide que tengas botiquín, pero no vayas a presentar un botiquín vacío. Siempre tiene que estar equipado, ¿no? De alcohol, algodón, ahorita, algún otro elemento, una pastilla tal vez para un dolor de cabeza, qué sé yo, pero tiene que estar equipado ahí con componentes, ¿no? Dentro de la fecha de vencimiento. Y también te indica, ¿no? Establecer una zona segura y salida según la normativa, ¿no? 399 o 010.1. ¿De qué básicamente te habla esta norma? Tal vez para aquellos que se han preguntado, ¿no? Básicamente esta norma te habla, ¿no? De qué medidas tienen que ser las señaléticas a usar. En este caso, para aquellas empresas que tengan una visión, ¿no? Por ejemplo, un taller que tenga un área de 10 por 10, le correspondería, pues, ¿no? Una señalética de 20 por 30 centímetros, en este caso, como se ve en el lado izquierdo en la columna, ¿no? Y para aquellas empresas de mayor tamaño que tengan, digamos, un ambiente de trabajo de 10 por 15, ¿no? Un ambiente grande, le correspondería una señalética de 30 por 45. Y para aquellas empresas superiores a de 15 a 20, le correspondería una señalética de 40 por 60. A eso se refiere la norma técnica, ¿no? Para un tema de conocimiento de aquellos que no han tenido oportunidad de ver de qué trata esa norma, ¿no? Sino te habla básicamente del tamaño de señalética a usar. A eso se refiere. También en las bases te dicen, ¿no? Que tienes que contar con una llave térmica, ¿no? Algunos he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Algunas empresas no cuentan con una llave, hacen instalaciones directas, ¿no? Eso es incorrecto. Siempre hay que contar con una llave térmica, con un diferencial, ¿no? Y siempre tiene que estar rosadas. Puede ser la caja tanto de plástico como metálico. En las bases no te especifica si tiene que ser metálico o plástico. Ambos son válidos. Y esa caja tiene que estar contenida con sus llaves térmicas y operativas, claro está. Y también te dice, ¿no? Que tienes que tener una luz de emergencia, mínimo una luz de emergencia, ¿no? Eso no implica que solamente tengas una, puedes tener dos, tres, ¿no? No importa, pero de manera correcta, instalada de manera correcta y con su señalética respectiva. Eso es válido. Y también te dice que tengas extintores bajo esta norma técnica peruana, la 350-043-1.1, perdón. Pero, ¿a qué se refiere esa norma? Se refiere al tipo de instalación, al tipo de instalación del extintor. ¿A qué altura debe estar la señalética? A 1,80, ¿no? A 1,80 debe estar pegada la señalética del extintor. Y el extintor propiamente tiene que estar a una altura de 1,50. A eso se refiere la norma técnica. Ahora, se recomienda, pues, ¿no? Para las empresas del sector calzado utilizar el tipo de extintor PQS, que es el polvo químico seco, y de la clase de ABC. Por el tipo de industria que el sector calzado se debe de usar. Y no solo eso, también hay que tener cuidado con un tema de que este extintor tiene que estar vigente. No vayan a poner extintores vencidos, porque si se detecta que está vencido, ¿no? O que ya ha sido utilizado, pues ese extintor es como si no existiera. Entonces no vaya a ser que sea un punto de descalificación. Entonces recomiendo tomar con tiempo, verifican sus extintores si aún están dentro de la fecha de vencimiento.
Y también el núcleo te pide, pues, ¿no? Que tengas un ambiente iluminado y adecuado, pues, ¿no? Se verifica, pues, ¿no? Que este ambiente efectivamente tiene buena iluminación, es un ambiente amplio, ¿no? Las medidas también te pide, pues, ¿no? Que tengas tus sanitarios limpios, ¿no? Y hay que señalizarlo, no basta tenerlo, bueno, sino hay que señalizarlo. Esos puntos, como recomendación, ténganlo en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengan problemas en un tema de siguientes visitas técnicas que pueden recibir de parte del núcleo ejecutor. Bueno, eso sería por parte mía mi participación. No sé si hay ahí para aquellas personas, ¿no? Para aquellas personas que estén interesadas en recibir asistencias técnicas en tema de gestión de mantenimiento de máquinas aparadoras, ¿no? Tanto de una aguja, dos agujas, máquinas zigzag plana. Nosotros estamos prestos a darles la asistencia técnica y en el tema también de seguridad y salud en el trabajo, si gustan implementarlo en sus empresas, ¿no? Ahí les dejo el número de contacto de Citeca Lima, y ahí les dejo su número WhatsApp, su correo y también de quien les habla, ¿no? Bueno, eso sería todo con mi participación. Voy a dar pase al ingeniero Paolo, que les va a hablar algunos alcances más, ¿no? Respecto a todos los cursos que hemos llevado y hemos tenido, ¿no? Esta asistencia de los 5 cursos que ya se llevó. Hoy estamos finalizando. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Ingeniero Pablo, ¿me copia? Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí te escucho. Sí me llegas a escuchar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, yo estaría finalizando mi participación, ingeniero, dándole paso a usted y agradeciendo la oportunidad. Genial, Denis. Muchas gracias. Más bien, voy a compartir mi pantalla para poder en este caso cerrar el curso y de todas maneras dejar a todas las personas todo el material que hemos trabajado. Permíteme compartir. No sé si se ve en este caso la Sí, pantalla. sí se ve su pantalla, ingeniero. Ya, genial. Vamos a ver acá, dame un segundo. Y vamos por acá. Ya, vamos por acá. Bueno, para más que todo hacer un resumen de, en este caso de las clases. Recordamos que ha habido 5 clases en vivo. Cada una de estas clases se va a compartir la presentación dentro de una carpeta compartida que ahorita les voy a pasar el link por medio del chat de Zoom, así como también por el de WhatsApp. Estas 5 clases, los videos grabados se han estado pasando dentro del grupo de WhatsApp y se van a compartir también dentro de un Word donde van a poder encontrar toda la documentación. Adicional a ello, se ha compartido en este caso los videos tanto de la interpretación de bases, el armado de expediente, que justamente ahorita quiero comentarles, el proceso productivo de calzado Borseguí y el proceso productivo de calzado corto, ¿no? Y la ficha de costo que hemos trabajado dentro de la sesión número 1. Tener en cuenta de que el objetivo justamente de este curso ha sido que cada uno de ustedes conozca de manera detallada todo el proceso justamente que implica postular al programa Compras Mi Perú, ¿no? Desde que se lanza las bases iniciales, las bases ya integradas, el armado de expediente, que ustedes sepan más o menos identificar a qué producto, según la capacidad instalada que tienen ustedes, podrían postular. Y la documentación, ¿no? Recuerden que estamos a tiempo todavía de la documentación. Si no me equivoco, esto todavía vence el día 8 de septiembre, que es el último día para poder presentar toda la documentación requerida, que no es nada complejo, como han podido observar en el video, aquellos que han podido ver, para que ustedes puedan postular y ganar el lote, ¿no? Que recuerden que estos lotes van desde los 80.000, 90.000 soles, si no me equivoco. Ahorita lo voy a compartir igual para hacer un pequeño resumen nada más. Vamos a ver por acá. Eh, ¿Dónde estamos acá? De Quinitar. Y el video grabado 2 del armado expediente, ¿no? El armado expediente y la interpretación de bases. Esto de acá. Interpretación de bases. Recuerda que todo esto se ha compartido dentro del grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes puedan identificar a qué producto ustedes, según la capacidad instalada y sabiendo más o menos lo que implica todo el proceso productivo, así como algunos requerimientos técnicos, como ha especificado el ingeniero Denis,
ustedes podrían postular, ¿no? Hay los contratos dentro del programa desde 94.000, 141.000 soles, la micro y la pequeña empresa para el tema del calzado Borseguí, que de una u otra manera es una venta asegurada más o menos por un promedio de mes y medio. Y en el caso de los calzados Corfan, los montos del contrato son de 74.000 soles y 111.225 soles en el caso de la pequeña empresa. También está en el tema de las correas, ¿no? La idea es que ustedes, dentro de todo este proceso de este curso, hayan identificado a cuál de estos productos ustedes podrían postular. Eh, También se ha compartido a través de los videos grabados, ujú, la interpretación de las bases, el armado de expediente, disculpen, que justamente en este momento nos encontramos al día 4 de septiembre, lunes, y tenemos hasta el día viernes 8 de septiembre para poder armar toda la documentación requerida para postular justamente este programa. Dentro del video se han podido, digamos, detallar, así como dejar los links de todos los anexos, la copia, cómo sacar la vigencia de poder, que no es nada complicado, es ir a la SUNAR nada más o a través de SUNAR en línea, puedes obtener la vigencia del certificado literal, la ficha RUC que hemos visto que se saca automáticamente de la consulta RUC, operaciones en línea de SUDAT, el reporte tributario de la misma manera. La acreditación REMIPE, si bien es cierto, ya nos hemos contactado con algunas empresas que no tienen la acreditación REMIPE, sin embargo, la pueden tramitar. La pueden tramitar desde ya y pueden presentar, digamos, pues, su solicitud de postulación, en este caso con la declaración jurada del anexo número 6, ¿no? El croquis, los documentos opcionales que de una u otra manera me va a diferenciar el puntaje que yo voy a poder obtener para ganar o poder obtener un determinado lote, ¿no? Los comprobantes de pago, si están activos en redes sociales o si tienen alguna capacitación, certificado de constancia o facturas de la capacitación a su personal. Y por último, el rótulo de postulación. Todo ello se ha compartido dentro de el video grabado en el grupo de WhatsApp, ¿no? También invitarlos que aquellas personas, bueno, que están en Lima, eh, a la charla o al taller del día de mañana que se va a dar de 5 a 7 de la noche para poder armar o revisar su expediente, más que todo. Si tienen alguna duda, consulta, el día de mañana hay un taller presencial que se está dando acá en las instalaciones del CITECAL de 5 a 7 de la noche, donde se recomienda que cada uno de ustedes traiga una laptop o si no un USB para que se puedan llevar todo, digamos, la documentación obtenida y puedan imprimir y puedan armar su sobre. O en alguno de los casos, si lo quieren enviar de manera virtual, también lo pueden hacer de manera virtual, ¿no? Entonces, mañana justamente es el taller de 5 a 7, están invitados aquellas empresas que puedan venir. Aquellas que no, igual les voy a dejar el link porque estamos haciendo asesorías a provincias, aquellas que estén con el interés de poder postular para ayudar a armar prácticamente todo el expediente, ¿no? Guiarlos, asesorarlos en el armado de todo ese expediente, que no es nuevamente nada complejo. Demorará pues 3 horas de repente, a 4 en el peor de los casos, armar toda esta documentación, ¿no? Entonces estamos prestos a poder ayudarlos. Igual vamos a estar en contacto con aquellas empresas que una vez que hayan postulado, hayan obtenido un lote, nosotros nos vamos a poner en contacto para poder ayudarle también desde el inicio, ¿no? Desde que reciben el contrato, qué materiales deben de llegar. Se va a hacer visitas para el tema de las capacitaciones de calibración de máquinas con el ingeniero Denis y entre otros servicios que en el marco del programa Compunche Perú no tienen ningún costo en este momento, ¿no? Entonces, los invito a participar. Igual les voy a dejar un link, pero antes de ello les voy a compartir lo siguiente. Te lo voy a compartir en este momento en el grupo del Zoom. Yo les estoy dejando esta carpeta compartida, donde van a poder encontrar la PPT de la clase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, las bases iniciales, la solución de consultas del NEC, las bases integradas, el Excel que se trabajó en la clase 1, ¿no? Los videos, el PPT del video 1, el video 2 del armado de la postulación, justamente el que he comentado, para que ustedes puedan acceder en cualquier momento. En este momento lo estoy compartiendo para que cualquier usuario pueda, en este caso, acceder a este link. Eh, Acá lo estoy compartiendo. Dentro del chat de Zoom, en breve lo voy a compartir dentro del chat de WhatsApp, la carpeta. Si todos pueden entrar, le hacen clic justamente al link del chat que he dejado y van a poder acceder a esta carpeta. En esta carpeta van a poder acceder a un Word que se llama Cero Documentación de Videos, que justamente es este de acá, que ahorita lo voy a maximizar, ya que la idea es que ustedes se queden con toda la documentación de este curso, ¿no?
tenemos la clase número 1, que ha sido Introducción y Beneficio Costo del Programa, que es la sesión en vivo, que ustedes le hacen clic al link y van a poder ver el video de la sesión número 1. Van a poder ver el video de la sesión número 2 también, ¿no? Que es el tema de los procesos productivos. En el transcurso del día de mañana se van a subir la clase 3, 4 y 5. Si no me equivoco, todavía no lo han publicado. Y se van a subir igual los links de los YouTube. También pueden observar el link del YouTube de la interpretación de bases. Hacen ustedes clic al link y pueden acceder a la interpretación de bases, ¿no? Pueden acceder a cualquiera de los links, ¿ah? El armado de expediente también. A ver, si todos pueden entrar a este link sería ideal para que tengan, digamos, asegurado el acceso a toda la documentación. También está la documentación de los videos, del proceso productivo del borceguí, del proceso productivo del calzado corto y calzado dama. Si ustedes quieren ver todo el proceso de desbaste del calzado del borceguí, hacen clic al video de YouTube, que justamente es el link, y ahí tienen en este caso proceso de desbaste, ¿no? Todo el proceso de desbaste paso a paso, aquellos que quieren un poco profundizar. También se están compartiendo un DOP, que justamente es el DOP del borceguí. En breve se va a estar, eh, bueno, el día de mañana se va a estar compartiendo de repente los otros DOPs, ¿no? Los otros DOPs, que está acá. El DOP lo que tiene, digamos, de interesante es que describe el proceso productivo, describe el proceso productivo de un determinado calzado y tú le puedes hacer clic a cualquier proceso. Si yo quiero saber, por ejemplo, la costura del cuello, hago clic a la costura del cuello con laterales y me va a llevar al link justamente en el minuto que se realiza ese determinado proceso, ¿no? Yo le doy play y justamente costura de colchetalón. ¿Ven? Me va a llevar al minuto exacto de esa operación. Entonces, ustedes pueden también acceder a este DOP que está dentro de la carpeta compartida. Desde el celular también lo pueden acceder y se puede ver los videos de todos los procesos productivos, ¿no? Entonces, toda esta documentación está a la mano. Nuevamente está en el grupo del chat y se va a enviar al grupo de WhatsApp en un momento. Bueno, respecto al tema de los certificados, ahí sí, Aldo, te dejo un poco de pase antes de continuar, ya que esto depende bastante del examen de salida. Hola, Buenas sí, ¿qué tal, noches, Pablo? Paolo. Sí, discúlpame, Aldo. ¿Qué tal? Paolo, ¿qué tal? Habla Mónica. Buenas noches con todos. Más bien quería aprovechar y tengo no solamente la consulta que está ahorita en el chat del Zoom, que pregunta el señor Franklin Paredes, sino también por interno, por el WhatsApp personal, que nos consulta mucho acerca del tema de las constancias. Recuerden, los cursos, al término del mismo, cumpliendo los 3 indicadores, nos dan nuestra constancia, no certificado. Pero ahora, para poder dar cumplimiento al tema de la constancia, no sé, Pablo, si ya has culminado al 100%, porque lo que necesitamos en este momento, con tu apoyo, lo voy a necesitar, es poder hacer la prueba de salida en este instante. Requerimos hacer la prueba de salida. ¿Por qué? Porque mañana, antes de las 12, está cerrado. Debido más que todo a la naturaleza del curso, porque has comentado este tema de convocatoria, y no solamente del grupo anterior, que hemos tenido algunas dificultades de retraso, e incluso hoy día recién hemos tenido que cerrar el curso, lo cual no nos permite avanzar. Entonces yo les quiero pedir a ustedes que lo hagan en este momento, ¿no? Abramos la prueba de salida, respondamos a las alternativas, y ya. ¿Cuántos somos acá? Menos los expositores, creo que somos 40, o sea, más del 80% o 90% de participantes, si lo hacemos en este momento. Genial, Mónica. Tú has mandado en este caso el link al grupo del chat de Zoom, al chat de Zoom. Señores, entran al link, les va a salir el siguiente formulario, digitan sus nombres y apellidos completos y le van a dar siguiente, ¿no? Le van a dar siguiente y en la segunda página comienzan a responder cada una de las preguntas, ¿no? Cada una de las preguntas y le dan enviar. Con esto estamos asegurando de que la persona que ha dado el examen de salida y ha asistido a las clases, el día de mañana por correo, antes del mediodía, les puedan Así es, enviar la constancia, ¿no? Que recuerden que estas constancias de participación en los diferentes cursos del CITECAL suman puntos en el proceso de convocatoria. ¿Cuántos puntos suman? Llegan creo que hasta 8 puntos siempre y cuando tú puedas
haber sustentado una cantidad de 6, si no me equivoco, certificados. Que ahorita lo vamos a revisar probablemente, ¿no? En las bases integradas está ello, ¿no? Está el puntaje en este caso que te dan por el tema de las constancias. Puntaje. eh, Vamos a ver, aquí está. Y los últimos puntajes que tenemos es comprobantes emitidos por empresas o entidades, institución pública, te dan hasta 8 puntos siempre y cuando que hayas participado en más de 5 cursos, ¿no? En 5 cursos o más. Entonces, la constancia también es parte del puntaje, porque lo que se busca dentro del programa es que las empresas cada vez estén mejor preparadas, ya sea en la parte técnica productiva como en la parte de gestión productiva para afrontar una producción eh, dentro del marco de compras públicas, ¿no? Entonces, invitarlos en este momento a comenzar a resolver la Sí. prueba de Ujú. salida. Les tomará 5 minutos, 6 minutos o tal vez 10 minutos. Estamos en línea, nosotros no nos vamos todavía, yo por lo menos no me retiro. Estamos acá esperándolos. Obviamente, lean bien la pregunta, por favor, son las mismas preguntas que se hicieron en la prueba de entrada. Lean bien las preguntas y respondan de acuerdo a las clases que han recibido en el transcurso de esta capacitación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.